Hola a todos, el día de hoy vamos a resolver un caso clínico de otorrinolaringología con la ayuda de una de nuestras tarjetas. En este caso, pues tenemos a un paciente de 45 años con antecedentes de rinitis alérgica crónica que consulta por obstrucción nasal progresiva bilateral y anosmia. En la exploración se observan masas pálidas y edematosas en ambas fosas nasales. La tomografía computarizada muestra ocupación de los senos paranasales sin erosión ósea. Lo que nos preguntan, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico más adecuado para este paciente, ¿no? Corticoides intranasales de mantenimiento, antihistamínicos y lavado nasal con solución salina, polipectomía endoscópica, rinoseptoplastía y antibiótico-terapia prolongada. Bueno, aquí tenemos nuestra tarjeta de patologías nasales. Utilizamos la palabra nariz tanto para evaluar causas, diagnóstico y tratamiento. Entonces así de repente ustedes pueden relacionar ciertas patologías justamente con el diagnóstico y el tratamiento. Tenemos la dentro de las causas, la N de neoplásica, que hablamos, por ejemplo, mucosele, papiloma invertido. Bueno, queda resaltar que papiloma invertido es la causa más común de papiloma, pero no es el único en este caso. Tenemos carcinoma escamoso, la A de alérgicas, inflamatorias, rinitis, pólipos, sinusitis, rinosinusitis como tal. La R de reestructurales, que bueno, evaluamos la desviación septal, que en este caso se tiene que evaluar pues si es una desviación septal congénita o es ocasionada de repente por un trauma, ¿no? Y tenemos la hipertrofia de cornetes, la I de infecciosas y la Z de zonas traumáticas como por ejemplo fractura nasal. Dentro de diagnóstico tenemos, por ejemplo, evaluar la nariz obstruida, ver si es unilateral o bilateral, porque también depende mucho de la causa. De repente tenemos masas en un solo lado, tenemos masas en ambas fosas nasales. La A de anamnesis más examen físico. Hay que evaluar siempre a nuestro paciente, pues de repente tiene alguna otra patología presente. Por ejemplo, en el caso de nuestro paciente, pues tenía una rinitis alérgica crónica, ¿no? De repente tiene rinosinusitis, es un paciente que quizás tuvo asma o tiene asma como tal, y es importante evaluarlo porque se puede relacionar con las patologías, ¿no? Los pólipos nasales suelen estar relacionados, por ejemplo, a inflamación crónica de la mucosa, ¿no? Entonces podemos evaluar factores de riesgo como rinosinusitis crónica, fibrosis quística, de repente enfermedades respiratorias pues exacerbadas por la aspirina, entre otras, ¿no? La R de rinorrea, tenemos que evaluar las características de esta, porque suelen relacionarse a patologías. Si es hialina, podemos relacionarla a una patología alérgica, purulenta, una infecciosa, y si es sanguinolenta, pues podemos hablar una neoplásica o una traumática de repente. Solicitar estudio de imágenes como TAC, resonancias, rinoscopía, evaluación directa. Bueno, depende del tipo de imagen para lo que nosotros busquemos en realidad. Si queremos evaluar los senos paranasales, podemos pedir de repente una TAC. Si queremos ver simplemente unos pólipos en las fosas nasales, podemos usar una rinoscopía o visualización directa como tal. Y la Z de zona afectada, evaluar si la zona afectada es la cavidad nasal o son los senos paranasales, ¿no? Y para eso utilizamos las imágenes también. En el tratamiento tenemos la necesidad de cirugía en casos de obstrucciones, hemorragias o tumores como tal. El abordaje endoscópico, bueno, suele ser la primera línea en las rinosinusitis y los pólipos. La resección tumoral, básicamente es reseccionar las posibles neoplasias que tengamos, las masas en general, diría yo. Intervención urgente, bueno, en el caso de presentamos un paciente con un trauma que tenga fracturas. Y la zona de reconstrucción, ¿no? Una rinoseptoplastía en el caso de una desviación septal. Entonces, evaluando todo eso, vamos a nuestro caso. Evaluamos un poco el caso, el paciente ya, bueno, tenemos una rinitis alérgica crónica, es antecedente del paciente. La clínica es una obstrucción nasal progresiva bilateral y presenta como tal lo que es anosmia. Bueno, presentamos en la exploración unas masas pálidas y edematosas que están en ambas fosas nasales. Entonces podemos relacionar un poco que esta obstrucción nasal bilateral es justamente por esta presencia de estas masas pálidas y edematosas que tenemos acá. Y se le pide una tomografía y hay ocupación de senos paranasales sin una erosión ósea como tal. Bueno, entonces, en base a lo que mencionamos un poco hablando, bueno, de las patologías nasales, nosotros relacionábamos un poco la patología, por ejemplo, de pólipos con
con ciertos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, rhinosinusitis o rinitis alérgica también, en este caso algo crónico. Y justamente en base a lo que mencionaba, ¿no? Que los pólipos nasales están relacionados a una inflamación crónica de la mucosa. Entonces podemos pensar de repente en esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento quirúrgico más adecuado en nuestro paciente? Bueno, evaluamos un poco las claves y evaluamos el caso clínico. Pues la clínica: obstrucción nasal progresiva bilateral, anosmia, la presencia de las masas pálidas, usualmente también se les puede referir como grisáceas o color gris. La tomografía confirma pues la ocupación de senos paranasales sin erosión ósea. Entonces, acá hay algo importante. Esto sugiere como tal que no haya erosión, que es una causa inflamatoria crónica, más que una, por ejemplo, neoplasia o una infección agresiva como tal que tengamos en el paciente. En la A tenemos corticoides intranasales de mantenimiento. Bueno, los corticoides intranasales son el tratamiento inicial, sí, para reducir lo que es la inflamación y el tamaño de los pólipos como tal. Pero tenemos que evaluar el caso, que es un caso que tiene una obstrucción bilateral. Entonces podemos definir que el paciente tiene una obstrucción severa, ¿no? Hay que evaluar también el grado, cómo el paciente está respirando. De repente es un paciente que ya respira por la boca de manera crónica. Entonces, en estos casos la cirugía suele ser necesaria, ¿no? También los corticoides, pero no es lo que nos va a resolver la situación del paciente. B, tenemos antihistamínicos y un lavado nasal. Esto generalmente es un tratamiento sintomático, por decirlo así, ¿no? Ayudan a mejorar los síntomas en la rinitis alérgica, pero pues no nos van a resolver la obstrucción por pólipos. Es más, de repente no es la primera vez que el paciente se le ha tratado con antihistamínicos y lavado nasal, ¿no? De repente ya son varias veces por el antecedente justo de rinitis alérgica crónica. Evaluar una polipectomía endoscópica, pues es un tratamiento quirúrgico de elección en caso de obstrucción nasal. Entonces lo vamos a evaluar justamente al final. Una rinoceptoplastía, tendríamos que en este caso evaluar si el paciente tiene una desviación del tabique nasal. Sin embargo, en nuestro caso clínico no se menciona y no podemos asumirlo. Entonces, no estaría recomendado, por ejemplo, en la causa que sospechamos, que sería una poliposis nasal. La E de antibiótico-terapia prolongada. En este caso, el paciente no presenta una clínica como tal de una infección bacteriana, que es para lo cual utilizaríamos antibióticos. Pero, como tal, otra vez, los pólipos son más inflamatorios, no infecciosos. En este caso, la polipectomía endoscópica. Bueno, evaluando un poco esto, es el tratamiento quirúrgico de elección en casos de obstrucción nasal severa, ¿no? En este caso por pólipos. Como tal se busca hacer la resección de los pólipos. Podemos mandar a hacerles una biopsia para evaluar contenido inflamatorio como tal, evaluar la rinitis alérgica también y descartar causa neoplásica. Y esto al final, una polipectomía endoscópica, pues va a permitir la restauración de la ventilación nasal como tal. Entonces eso sería todo por el día de hoy. Gracias a todos.